Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Caterina Pazmiño, soy abogada por la Universidad Central del Ecuador. He tenido la oportunidad de trabajar directamente con personas víctimas de violencia de género y es para mí un honor poder referirme la noche de hoy a tan selecto grupo, más aún considerando que vamos a tratar temas tan trascendentales como lo es en este caso la violencia de género. Quisiera empezar citando una ejemplificación que suelo hacer tanto en reuniones de auditorios, y es que me gusta preguntar de los hombres presentes que eleven la mano a aquellos que ayudan en la realización de quehaceres domésticos, a lo cual aproximadamente un 50% de los hombres presentes elevan la mano en señal de que así lo hacen. Sin embargo, esta pregunta no va direccionada a saber quién ayuda o quién no en la realización de estas actividades en el hogar, sino más bien a determinar un rol que ha sido definido de propiedad exclusiva a lo largo de la historia de la mujer, como es el de la realización de quehaceres domésticos, por cuanto quienes elevan la mano tienen la plena seguridad de que lo que están brindando es una ayuda, cuando en realidad esta es una responsabilidad que debe ser compartida entre hombres y mujeres que cohabitan en un mismo lugar, llámese este hogar o familia. Y esta ejemplificación la suelo hacer porque son precisamente estas relaciones desiguales de poder las que dan lugar al surgimiento de la violencia de género, cuando ha sido la propia sociedad la que ha otorgado mayor valor social a los derechos de los hombres frente a los derechos de las mujeres. Y no solo eso, sino que los ha legitimado a través de medios de socialización. Esto quiere decir que considera que estos actos son correctos a través de la prensa escrita, la prensa oral, y esto también se ha visto reflejado en aspectos como el económico, el social, el político. Un ejemplo de este último es que en alguna oportunidad me encontraba viendo un debate político en el que se le realizó una pregunta a una candidata mujer y le decían que si sabía o no cocinar. Pregunta que me llamó mucho la atención por cuanto, si bien es cierto, cocinar es importante para la realización de la vida, no lo era para el puesto o cargo público que esa persona iba a desempeñar. Y me llamó mucho más la atención esta pregunta por cuanto no se la realizó a su contrincante masculino. Ahora bien, previo a referirme a violencia de género, quisiera citar una definición de violencia que nos da la Organización Mundial de la Salud, al determinar que la violencia es el uso de la fuerza o poder físico de hecho, es decir, cuando existe el golpe o como amenaza del mismo en contra de uno mismo, de otra persona, de un grupo de personas o una comunidad, que tiene el pleno objetivo de causar daño, ya sea lesiones, la muerte o daño psicológico, entre otros. En tanto que el término género es aquella construcción sociocultural determinada históricamente, es decir, cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres en función de la sociedad en la que se hayan desarrollado. Esto tiene mucho que ver con los roles. Por ejemplo, a los hombres se les ha asignado que tienen que gustarles los colores oscuros como el azul o jugar con carritos, en tanto que las mujeres tienen que gustarle los colores claros como el rosado y jugar con chichovelos o utensilios de cocina, aspecto que posteriormente se ve reproducido en la vida adulta cuando al hombre se le asigna el rol de proveedor del hogar, en tanto que la mujer tiene que hacerse cargo de los quehaceres domésticos o el cuidado de los niños. Y es justamente cuando se rompe esta estructura social en el momento en que se produce el conflicto, por cuanto ya se encuentra determinado. A su vez, este término género no lo podemos confundir con el término sexo, ya que sexo son las pocas diferencias físicas que existen entre hombres y mujeres, esto concretamente en relación con los órganos sexuales, su forma y sus funciones. Ahora bien, la violencia de género son aquellas vulneraciones a los derechos humanos, básicamente a tres de ellos: la libertad, la integridad y el más importante, la vida, aunque también vulnera otros derechos como la alimentación,
la vivienda, entre otros. Pero estas vulneraciones no son exclusivamente en contra de la mujer, sino también en contra de los hombres. La Organización de las Naciones Unidas diferencia a este tipo de violencia de la común por cuanto considera que es aquella que está destinada a una persona o a un grupo de personas, pero en razón de su género. Este término, a su vez, violencia de género, se lo suele confundir muchas veces con el término violencia contra la mujer. Esto se ha producido por cuanto la desigual distribución de poder, así como las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, han determinado que exista una desvalorización de lo femenino y una subordinación a lo masculino, a tal punto que ha sido la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe la que determina que el solo hecho de ser mujer ya constituye un factor de riesgo o vulnerabilidad para ser víctima de este tipo de actos de violencia. Y más aún considerando que ha sido la mujer la que ha sufrido a lo largo de la historia mayoritariamente este tipo de actos. A su vez, este término violencia de género es acuñado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y en 1993, pero para referirse exclusivamente a la violencia de género contra la mujer. También lo encontramos en el Estatuto de Roma en los artículos 42, 54 y 86 de este estatuto, haciendo un pequeño detalle en cuanto al término género, ya que se refiere como esta expresión al sexo masculino y femenino, pero en el contexto de género, lo cual llega a confundir un poco tanto el término género como el término sexo. Y la definición que actualmente se utiliza es establecida en el año 2000 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el que se establece que precisamente la violencia de género es considerada aquellas vulneraciones a los derechos humanos, pero en contra de las mujeres, de los hombres, de los niños y de las niñas, estableciendo que estas últimas efectivamente han sido las que mayoritariamente han sido víctimas de este tipo de actos de violencia. Ahora bien, para entender la desvalorización de lo femenino es necesario referirnos a algunos términos que nos permiten tener una mayor comprensión temática. Así, la perspectiva de género, considerada como las múltiples formas de subordinación o discriminación que ha tenido que experimentar la mujer frente al hombre, esta mujer de cualquier edad, etnia, condición económica social o preferencia sexual. A su vez, esta perspectiva de género contempla tanto el patriarcado como los sexismos. El patriarcado entendido como un sistema jerárquico en el cual en la cúspide se ubica al hombre como parámetro de lo humano, es decir, el hombre líder, y se ve expresado tanto en las relaciones económicas, políticas, sociales. En cuanto al patriarcado, encontramos tres instituciones importantes en las que se ve reflejado. La familia, en tanto que el líder es el hombre, en cuanto la maternidad es otorgada a la mujer. El trabajo, con la división sexual del trabajo en función de la fuerza tanto del hombre como de la mujer. El no reconocimiento del trabajo doméstico y algo que se ha visto muy reflejado en esta cuarentena es la falta de vacaciones de la mujer. Y el tercero, la educación con la invisibilización de los aportes femeninos. Un claro ejemplo le encontramos en la bombilla eléctrica, que no hubiera sido posible su existencia sin el aporte del arco voltaico de Hertha Marx, una física de Inglaterra. Sin embargo, este invento se atribuye exclusivamente a Thomas Alva Edison. En tanto que los sexismos, que es otra parte de la perspectiva de género, es aquella discriminación de género que tiene como base los estereotipos tradicionales en función de los roles. Es decir, son aquellas creencias formadas consciente o inconscientemente
de la superioridad del sexo masculino. Por ejemplo, se suele decir por parte de las mujeres, aunque pegue, aunque mate, marido es, y utilizan esta frase para quedarse dentro de una relación que no aporta a sus vidas, cuando en realidad lo que sucede es que están siendo víctimas de violencia de género, se encuentran dentro del círculo de violencia y tienen codependencia tanto económica como emocional a su agresor. Otra frase que se suele escuchar es: la persona pide boleta de auxilio para sacar a su cónyuge del hogar y quedarse con la vivienda, cuando en realidad lo que se busca con la boleta de auxilio es poner un límite a las agresiones. Y adicionalmente, por parte de la víctima, lo que suelen decir es: lo que yo busco obteniendo una boleta de auxilio es que mi marido o que mi cónyuge cambie. Y como tercer lugar, y más importante, la violencia es un asunto privado. ¿Quién no ha escuchado la frase, los trapos sucios se lavan en casa? Pues no, esto no es así. La violencia es un asunto público que tiene que ser denunciado, previo a que llegue a su límite máximo, como es la muerte de la víctima. Ahora bien, en cuanto a los sexismos, encontramos que estos se dividen en el androcentrismo y también en el dicotomismo sexual. El androcentrismo, comprendido como una forma social de ver justamente a la sociedad, pero exclusivamente desde la perspectiva masculina, invisibilizando a la mujer. Dentro de los androcentrismos encontramos a la misoginia, que es el odio o repudio a lo femenino. Por ejemplo, en la época de la conquista se utilizaba como botín de conquista a mujeres y negros, es decir, como un objeto más carente de derechos. Actualmente esto se ve reflejado en la publicidad, ya que muchas veces utilizan la figura masculina que nada tiene que ver incluso con el producto que se oferta. Y se ha generado una perspectiva en función de cómo debe ser el aspecto físico de la mujer para resultar atractivo al género masculino, lo que ha llevado a muchas mujeres a, pese al dolor que sufren, efectuarse varias operaciones y cambios físicos en su cuerpo para cumplir con ese estereotipo masculino. En tanto que la ginopia es la invisibilización de la mujer. Por ejemplo, utilizar la palabra hombre para referirse tanto a hombres como mujeres, y específicamente en el campo legal, con relación a la violación, nos han enseñado muchas veces a luchar por el aborto legal por violación, cuando en realidad esto constituye un nuevo trauma para la víctima de violación. Y no nos han enseñado, por ejemplo, a ver la castración química para el hombre. En tanto que el dicotomismo sexual es justamente aquella división, considerar a los sexos, tanto masculino como femenino, como totalmente opuestos, es decir, que no tienen ninguna semejanza el uno con el otro. Por ejemplo, en el trabajo, ¿quién no ha escuchado cuando un hombre no se encuentra en su escritorio de trabajo? Seguramente está en una reunión, pero cuando es la mujer la que no se encuentra en su escritorio de trabajo, no, seguramente se fue al baño a maquillarse. Cuando un hombre sale con su jefe o con su gerente, lo que se escucha es: seguramente lo van a promover. Pero si es una mujer la que sale con su jefe o su gerente, seguramente son amantes. Ahora bien, en cuanto a los tipos de violencia de género, nuestro Código Orgánico Integral Penal reconoce básicamente tres: la violencia física, que es aquel daño en contra del cuerpo de la víctima; la violencia psicológica, que es el daño causado a la salud mental o pensamiento de la víctima; la violencia sexual, que es una limitación al derecho a elegir con quién, cuándo, dónde, cuántos hijos tener y en qué forma se va a realizar el acto reproductivo.
A su vez, esto se ve reflejado en algunos tipos penales. Por ejemplo, la violencia física, para esta encontramos el tipo penal de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, así también las lesiones, y en el caso máximo de violencia física encontramos tanto el femicidio o feminicidio conocido a nivel internacional, y también el asesinato y homicidio en el caso de los hombres. En el caso de la violencia psicológica, encontramos el tipo de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el caso de violencia sexual, se encuentra el tipo penal de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, abuso sexual, acoso sexual, estupro y violación. Ahora bien, estos no son los únicos tipos de violencia que reconoce nuestra legislación. A su vez, en la legislación, en la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, encontramos la violencia económica o patrimonial, que es aquella limitación al derecho de administrar los bienes, sean estos muebles o inmuebles, o el dinero de la víctima. La violencia gínico-obstétrica, que es aquella limitación en la recepción de servicios ginecológicos u obstétricos, tanto para una mujer embarazada como para una mujer que no se encuentra embarazada. Este tipo de violencia la propinan los servidores de la salud, y también se ve expresada en los tratos degradantes al momento de recibir este servicio. En cuanto a la violencia simbólica, es la reproducción de símbolos. Esto se hace básicamente a través de la prensa, que tienen el objetivo claro de lograr en la mentalidad de las mujeres una subordinación del género femenino, y en la de los hombres una subordinación justamente del género femenino a lo masculino. Y la violencia política, que es aquella dirigida a las candidatas, militantes, simpatizantes de partidos políticos. Todos estos actos desembocan en lo que se conoce como círculo de violencia, básicamente cuando son relaciones interpersonales. Y esto no es otra cosa que la dependencia de la víctima a su agresor, a tal punto que es la propia víctima quien no se da cuenta que efectivamente está siendo víctima de violencia de género. Este círculo de violencia tiene algunas etapas. Entre ellas encontramos la acumulación de tensión, que es cuando la víctima recibe la agresión por parte de su victimario. La explosión es cuando la víctima tiene dos tipos de reacción. La una, repeler la agresión, y la segunda, sumirse en un estado profundo de depresión o ansiedad. El distanciamiento, en esta etapa la víctima sale del círculo de violencia, y es la etapa en la que mayor acompañamiento la víctima necesita, por cuanto en esta etapa suele existir las denuncias, la solicitud de ayuda por parte de la víctima, pero también suele existir intentos autolíticos. Esto quiere decir que intenta suicidarse. Por tanto, necesita acompañamiento tanto de la familia como de amigos, así como de un especialista, sea este un psicólogo o un psiquiatra, porque posteriormente existe una etapa que se llama la de reconciliación o luna de miel, en la que la víctima retorna con su agresor, vuelve al ciclo de violencia, considerando que este va a cambiar. Lamentablemente esto no sucede y el círculo de violencia vuelve a repetirse. En cuanto a la normativa internacional y nacional, quisiera compartirles una imagen. En su pantalla ven el marco normativo internacional, que en el caso de violencia de género encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que determina que todos somos iguales en derechos y libertades, así como en dignidad,
y por tanto todos debemos acceder a los derechos que promulga esta declaración sin distinción de edad, sexo, raza, condición socioeconómica, etc. Así también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que determina que la vida es un derecho inherente a todo ser humano y que nadie debe verse sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que refiere que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. La Convención Americana, perdón, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en la que manifiesta que tiene por objetivo la eliminación de todo tipo de explotación, abuso, acoso, violencia de género y concretamente la que es destinada a la trata de personas o la explotación de carácter sexual. Y la más importante de ellas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belén do Pará. ¿Por qué es importante? Porque es la más utilizada en el ámbito jurisdiccional por los jueces al momento de resolver. Estos emplean toda la convención señalando los numerales del 1 al 7. Y esta convención básicamente se refiere al derecho de la mujer de tener una vida libre de violencia y al deber del Estado de desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo justamente el goce de este derecho. A nivel nacional, en cambio, encontramos la Constitución de la República, que en su artículo 1 establece que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, y en su artículo 66, numerales 1, 2, 3, 4 y 9, establece el derecho a una vida digna, a la libertad personal, a la integridad personal que tiene que ver con la integridad física, una vida libre de violencia, la libertad sexual y también el derecho a la no discriminación. El Código Orgánico Integral Penal, que es una norma que ya cité anteriormente, cabe recalcar en este tipo de normativa encontramos también a los actos de odio que a mi manera personal de ver reproducen los tres tipos de violencia indistintamente, la violencia física, la violencia psicológica o la violencia sexual. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta es una ley relativamente nueva que está vigente a partir del 2 de febrero del 2018, en la que básicamente esta normativa busca la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, desde el ámbito público como desde el ámbito privado. En este sentido, el Estado deberá buscar las políticas públicas para que las mujeres tengan el derecho a una vida libre de violencia, como ya lo había manifestado anteriormente. Ahora bien, quiero compartirles otra imagen. Como ustedes pueden ver en la pantalla, estas son las estadísticas del año 2019 del INEC de violencia en nuestro país. ¿Sabían ustedes que 2 de cada 5 mujeres han sido víctimas de violencia física? Sí, que te jale el cabello ya constituye violencia física. ¿Sabían que 1 de cada 2 mujeres ha sido víctima de violencia psicológica? Sí, que te diga que no vales para nada ya constituye violencia psicológica. 1 de cada 4 mujeres en nuestro país ha sido víctima de violencia sexual. Sí, que te roben un beso ya constituye violencia sexual. 4
de cada 10 mujeres en nuestro país han sido víctimas de violencia sexual, de violencia patrimonial. Sí, que no te deje administrar tus recursos ya es violencia patrimonial. Pero las estadísticas más interesantes es, ¿sabían ustedes que el 30% de hombres en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar y que no se atreve a denunciar por vergüenza, porque pretende conservar estereotipos machistas y patriarcales? A mi manera personal, la única forma de erradicar la violencia de género es cambiando de paradigma sociocultural, básicamente del femenino, que se ha empeñado en mantener el machismo como una forma de vida perenne. De esta forma, yo creo que lo lograríamos a través de una reeducación de niños y niñas, de mujeres y hombres desde su niñez, porque a mi manera personal es muy difícil cambiar el pensamiento de una persona adulta. ¿Y cómo se lograría esto? Asignando nuevos roles que han sido definidos de propiedad exclusiva de la mujer a niños y niñas. Esto con el objetivo de que puedan ser adultos útiles eh, en su mayoría de edad, por cuanto estas actividades son necesarias tanto para hombres y mujeres. Les voy a compartir otra imagen. Por esto y más, porque no queremos que se vuelvan a repetir casos como el de Diana en Ibarra, casos como el de Juliana Campoverde, por todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, sean estos niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres, es que mi llamado particular es a romper el silencio. Muchas gracias, espero que esta ponencia haya sido de su utilidad y quedo a su disposición para contestar las preguntas que sean necesarias a fin de absolver sus inquietudes.